La primera autoridad en la cartera de Educación ha manifestado que tras sostener reuniones con organizaciones sociales en el país, han ratificado que el inicio de clases en nuestro país, el retorno a la actividad escolar, se produciría el primer día de febrero del 2021. Pero para hablar un poquito más y conocer, vamos a darle nuevamente la bienvenida, y estuvo con nosotros días pasados, Giovanni Samanamud, experto en educación y ex viceministro de Educación. Gracias por estar con nosotros, Giovanni, un placer, buenos días. Gracias. Esa determinación nos sorprende, pero quizás deja muchas dudas, sí, incertidumbre en el papá, en la mamá que están viéndonos en todo el territorio nacional. ¿Cómo va a producirse esta situación? Bueno, lo primero que un tipo de modalidad de esa naturaleza exige son temas de bioseguridad. Correcto. Y eso implica también recursos económicos, ya sea del Estado central o sea de los municipios. Entonces es una de las prioridades fundamentales, creo yo, ¿no? Pero los padres no se han negado, hemos visto que han dicho que sí, pero bajo condiciones de bioseguridad fundamentales. Entonces lo que restaría saber es cuál va a ser la modalidad de organización de la bioseguridad en los establecimientos educativos. Ahora, se puede decir un 15 de diciembre, porque estas declaraciones fueron vertidas ayer, faltando que 15 días para que termine el año y un mes más de lo que es enero, cuando los incrementos en los casos están en ascenso en muchos lugares. Santa Cruz ya ha determinado, La Paz va a encapsular algún barrio. ¿Se puede determinar esta situación o deberían darse directrices más concretas? Por ejemplo, áreas rurales, primero. Bueno, lo que yo creo que sería más adecuado es tener una perspectiva más abierta, dependiendo de la situación, del grado de contagio y del lugar y la región. Si tomamos en cuenta ese elemento, ya tenemos mayores posibilidades en función de que suba el pico o no de contagiados, porque ese va a ser definitivamente lo que va a marcar el calendario escolar. No va a ser el propio sistema educativo, sino va a ser el nivel de contagio que tengamos y el diagnóstico que se hagan a partir de eso. Eso es lo que va a definir qué tipo de modalidad de eso no es posible, ¿no? En una entrevista que sostuve con un exdirigente del sector del magisterio, hablaban de que ellos no están de acuerdo. Ellos no iban a retornar, no solamente pensando en el rubro, sino pensando más en el bienestar de los estudiantes. Ese es el tema, ¿no? Cuando hay esa situación que hemos pasado este año, todas y todos, y hemos enfrentado una compleja situación de salud, se vuelve prioritario la vida, ¿no? La educación es un complemento a eso, nunca podemos superponer la educación a un tema de salud. Entonces, la articulación que tiene que hacerse, me parece que tiene que basarse en un marco mucho más amplio, vuelvo a insistir, porque hacer solamente un tipo de modalidad, una sola visión, nos obliga a que las diferentes realidades que vive Bolivia, no solamente en términos de salud, de región, de clima, sino de acceso al internet, etcétera, etcétera, de gente conglomerada, obliga a tener una perspectiva más abierta, más plural, más diversa, diversificada y no una sola. Esa es mi opinión, ¿no? En alguna anterior entrevista, Giovanni, habíamos hablado de que no es tan importante la fecha, sino la modalidad. ¿Cómo se va a trabajar? Creo que hay que insistir un poco en aquello. Quizás cuantificar el tema de equilibrar, equiparar o nivelarse el tema de lo que no se hizo este 2020 y avanzar sumando lo que va a tener la planificación para el 2021. El problema que yo veo es que el punto más importante para la planificación del sistema educativo tiene que ver con la dosificación de contenidos, porque la modalidad semipresencial o otra modalidad siempre reduce la cantidad de contenidos que un estudiante vaya a necesitar. Y eso tiene que ser oficial de parte del Ministerio de Educación, es decir, si hay un 100% para pasar el siguiente año, pues lo vamos a reducir a un 75 o un 80%. Para que las modalidades, cualquiera sea esta, semipresencial, a distancia, con televisión, con radio, se adapten a este 80%. Entonces creo que esa es una señal que primero habría que dar para ver qué tipo de organización vamos a tener. Pero si ahora tenemos el 100% de los contenidos del siguiente año, bajarlos eso a distintas modalidades se hace muy difícil, porque no todas las modalidades soportan ese tipo de dinámica, digamos, y más si vas a tener semipresencial, donde unos días vas a asistir y otros días no vas a asistir. Creo que el punto más importante hubiera sido construir materiales educativos, porque eso hubiera dado un sentido de más igualdad, ¿no? Porque todos tenemos más o menos los mismos materiales y va a depender de la dinámica que nosotros podamos imprimirle desde los profesores, pero eso ya resuelve el problema de si hemos aprendido más, hemos aprendido menos, no estamos aprendiendo lo que deberíamos aprender. Me parece que son los dos temas que habría que aclararlos muy rápidamente para iniciar el año pasado, al siguiente año. Insisto, la fecha no debería ser la que prime aquí,
que empezamos el 1 de febrero o cualquier otro día, sino más bien hablar de eso, lo que tú dices, los contenidos, cómo van a ser distribuidos, cómo deberían ser, cuáles son las modalidades, ¿o no? Claro, yo coincido plenamente con lo que tú planteas, ¿no? No necesitamos una fecha obligatoria porque la situación es excepcional. Estamos en un contexto donde hemos tenido una crisis sanitaria muy fuerte y podemos entrar a otra que tampoco tiene, digámoslo así, un control, una expectativa aunque conocemos mucho mejor el virus, todavía hay cosas que desconocemos. Claro, estamos en incertidumbre todavía en algunas cosas. Mientras haya la incertidumbre, lo que corresponde es que cualquier sistema, cualquier instancia del Estado sea prudente para poder adaptarse a la situación. No tenemos que ser tan rígidos para poder lanzar una fecha, porque puede variar en función del nivel de contagio. Entonces es mejor no comprometerse con algo tan rígido y más bien tener un rango de variabilidad, ¿no? Para darle también a los padres una cierta seguridad de que no se van a hacer las cosas porque se deben hacer, sino porque está en función de la variación del número de contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, he escuchado, he tenido la posibilidad de hablar con gente en la radio donde me decían, a título personal, decía, nuestro colegio, por ejemplo, hablando de algunas unidades educativas, hemos avanzado, no necesitamos un nivel de nivelación, hemos avanzado y hemos cumplido con los estándares. Eso también va un poco a movilizar una estructura uniforme en todo lado, no se puede tener en el país. Lo que pasa es que ahí necesitamos un diagnóstico, es decir, cuál es el porcentaje de avance que ha habido luego de la clausura. Y probablemente lo que han dicho es un 60%, pero eso solamente es en el área urbana, por ejemplo, porque en el área rural debe ser al 100%, que desde la clausura algunos ni siquiera han pasado clases. Si no tenemos ese diagnóstico, ¿cómo vamos a ingresar al año para poder saber a quién le dosificamos y a quién no? Ese es el otro tema también pendiente, que hay que hacer un diagnóstico rápido para saber qué unidades educativas ha avanzado, qué porcentaje ha sido y qué necesitan mayor dosificación. ¿Qué implica eso? Lo que hemos dicho al principio, una estructura flexible y plural para la no hay. Que no debe ser... Por lo menos no se ve. O sea, por lo que yo escuchaba que sí había esa opción, pero si se vuelve a la idea un poco más rígida, volvemos a tener dificultades, porque este también va a ser un problema. Otros van a decir, sí hemos avanzado, otros no hemos avanzado. ¿Y qué pasa con lo que no hemos avanzado? ¿Quién nos va a garantizar que debemos tener ese avance que deberíamos tenido este año? Nuevamente, el Ministerio de Educación tiene que encargarse de organizar de otra manera a esas unidades educativas. Pero el punto sigue siendo el mismo, tiene que ser una organización plural, diversificada, no puede haber solo una modalidad o cerrarse una estructura, porque el propio país de Bolivia lo exige así, ya desde cualquier persona que hacía gestión. Yo me acuerdo cuando me tocaba hacer, no podía planificar de una manera absolutamente homogénea. ¿Por qué? Porque cada realidad boliviana exigía distintos tipos de calendarios. Por ejemplo, un problema que se tenía era el tema del famoso descanso pedagógico de medio años de invierno. Eso funciona en La Paz, pero no funciona en otros lugares de Bolivia, en el oriente. Entonces había que adaptar. Solo es por poner un punto, ya estamos entendiendo, ya estamos tomando en cuenta que Bolivia tiene una diversidad, sin tomar en cuenta que había ni el COVID ni ese tema. Ahora se radicaliza ese problema, por lo tanto debe responderse en función de cada realidad territorial. 45 días es poco para por lo menos conocer eso, pareciera. A mí lo que me preocupa es que, y yo insisto, el tema de los contenidos debe estar claro para cómo empezar el siguiente año. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque pienso un poco en el maestro y la maestra, porque necesita saber qué contenidos tiene que trabajar. Luego la modalidad se puede adaptar, ¿no ve? La modalidad vía televisión, vía radio, vía semipresencial, a distancia, se puede adaptar, pero si no tienes claridad de qué contenido, si va a ser el 100%, se complica demasiado, porque en mi opinión, semipresencial con el 100% de los contenidos es mucho más difícil. Con nosotros el experto en educación y ex viceministro de Educación, Giovanni Samanamot. Gracias, Giovanni, un placer. Gracias a ti por la invitación.